Puede haber alteraciones glomerulares, ahí hemos explicado, tenemos glomerulopatías, el famoso síndrome nefrótico y famoso síndrome nefríco. Tenemos luego las alteraciones tubulares. ¿Se acuerdan que teníamos el glomérulo y el túbulo con sus diferentes partes? Y el túbulo es el que se puede afectar en alguna situación. Entonces ahí tenemos a la necrosis tubular aguda. Ahí tenemos a la necrosis tubular aguda. Entonces, la necrosis tubular aguda puede ser de causa isquémica, que quiere decir que el riñón no ha recibido suficiente flujo sanguíneo, ¿no? No se olviden que ese es un problema prerrenal inicialmente. Entonces, nosotros habíamos puesto un esquema que un riñón que no recibe suficiente flujo sanguíneo, todo lo que es aquí va a ser prerrenal. Pero este flujo sanguíneo al final va a causar isquemia dentro del parénquima renal y se va a convertir en una renal. Entonces, para que exista una necrosis tubular aguda, vamos a tener el compromiso de este flujo sanguíneo que condiciona isquemia. Ahora, la otra necrosis tubular puede ser secundario al depósito, por ejemplo, al depósito de sustancias tóxicas que pueden ser endógenas, pigmentos, por ejemplo, la hemoglobina libre, la miohemoglobina, como la rhabdomiólisis. Ya les había comentado aquí que un paciente que hace lo que nosotros denominamos, por ejemplo, un síndrome de aplastamiento, hace destrucción de proteínas musculares secundario a accidentes de tránsito, atropellamientos, embarrancamientos, algunos sufren lo que es deslizamientos, quedan atrapados, hacen compresión y pues todo lo que es el tejido muscular queda comprimido, aplastado, caen de 2, 3 pisos. ¿Se imaginan? Cualquier mecanismo de golpe que comprometa proteínas musculares va a condicionar el depósito de mioglobina y va a causar una rhabdomiólisis y causar una lesión renal. La hipercalcemia, las bilirrubinas, proteínas intratubulares, cuando hay depósito de proteínas, puede ser secundario a cuadros neoplásicos como el mieloma. Cristales intratubulares por ácido úrico, por ejemplo, que es una de las causas. Lisis tumoral, el lisis tumoral es uno de las complicaciones que se denomina síndrome de lisis tumoral en determinados cuadros oncológicos, ¿de acuerdo? Entonces, aquí van a buscar las características de un síndrome de lisis tumoral, ¿ok? Mateo, vamos a anotar eso, características de un síndrome de lisis tumoral. Yo quiero que busquen de este síndrome de lisis tumoral simplemente los componentes. Entonces, los componentes de un síndrome de lisis tumoral va a ser lo siguiente. Tiene una hiperuricemia, o sea, hay incremento del ácido úrico, hipercalemia, por eso los pacientes tienen gran compromiso, e hiperfosfatemia. Entonces tienen hiperuricemia, hipercalemia, hiperfosfatemia, que es una de las preguntas típicas o perlas clínicas en lo que es hematología, oncología y también medicina interna. Entonces los pacientes que tienen cuadros tumorales neoplásicos pueden hacer síndrome de lisis tumoral, donde pues esas células tumorales hacen lisis, estallan y liberan todo su contenido. Y no olviden que pues dentro de la célula uno de los electrolitos importantes, ¿quién es? Potasio. Entonces hay una gran hipercalemia, hay gran liberación de ácido úrico, porque se va a catabolizar el ADN que libera la célula y finalmente hiperfosfatemia, ¿de acuerdo? Todo es hiper, ácido úrico, potasio, fósforo. Luego tenemos sustancias tóxicas exógenas que pueden ser iatrógenos como los aminoglucósidos. Estos antibióticos pueden condicionar una lesión renal aguda, glanciclovir, el foscarnet, anfotericina B, indinavir, contrastes, por ejemplo, radiológicos yodado. Entonces, antes decían que si le damos sueroterapia, o sea, la administración de soluciones parenterales o cristaloides más acetilcisteína, podíamos evitar que hagan lesión por los contrastes que se administran. Dime. Pedirle por favor a la mamá, ¿no? A la mamita pedirle. Estos contrastes radiológicos actualmente no tienen contraindicación. ¿Qué quiere decir? Que si el paciente necesita el estudio, sí o sí se le hace independientemente si tiene o no tiene lesión renal. Y ha habido diferentes estudios y la evidencia actual indica que la administración de contraste no va a condicionar mayor lesión renal o no va a causar lesión renal aguda. ¿De acuerdo? Pero pues antes se administraban bastantes soluciones cristaloides y acetilcisteína, que tiene dos funciones. Uno actúa como antioxidante y el otro puede actuar como un político. Por ejemplo, en farmacología respiratoria han debido ver que este se utiliza para nebulizaciones, para poder disolver o destruir los puentes disulfuro en secreciones que sean muy mucosas. Como se hace para nebulización y el paciente tiene expectoración purulenta y es muy densa, rompe y facilita que lo pueda expectorar. Eso cuando se administra por vía inhalatoria. Por vía endovenosa es antioxidante, y cuando decimos antioxidante significa que pues va a disminuir las
especies reactivas de oxígeno y eso va a condicionar a que no haya mayor lesión a nivel del parénquima renal. Disolventes industriales, el consumo de glicoles, por ejemplo, en sujetos indigentes, en pacientes en situaciones de calle, por ejemplo, hay bastante el consumo de este tipo de sustancias. Alteraciones túbulo-intersticiales, por ejemplo, hay fármacos que pueden comprometer el túbulo o el intersticio a nivel del parénquima renal, secundario a una respuesta alergénica a este mismo medicamento. Infecciones, la radiación. Entonces, de todas las causas que estamos mencionando, que vean, es 1, alteraciones vasculares, 2, glomerulares, 3, tubulares, 4, tubulointersticiales. La más frecuente, ¿cuál es? La necrosis tubular aguda, de tipo isquémica. Esa es la más frecuente, ¿de acuerdo? Entonces, un paciente que tiene lesión renal aguda, prerrenal, si no la identifican a tiempo, no la tratan a tiempo, ¿cuál va a ser la complicación? Una lesión renal aguda parenquimatosa o renal. ¿De acuerdo? Habíamos indicado que tienen fases, tenemos una fase de instauración, oligoanuria, la poliuria ineficaz y la restauración, esa igual la tienen que saber y no confundirse porque clínicamente se van a manifestar. ¿De acuerdo? Ahora, bueno, pues la mayor parte de las lesiones renales, vean, prerrenales, pueden terminar en una necrosis tubular aguda por la isquemia prolongada porque no hay buen flujo sanguíneo y produce necrosis de las células tubulares. Entonces, hay también otros tipos de medicamentos como los betalactámicos, diuréticos o AINES que también pueden causar una necrosis tubular aguda por un mecanismo tóxico. Entonces, ahí tienen que saber qué antibióticos, por ejemplo, no son nefrotóxicos o qué antibióticos van a necesitar un ajuste renal. Por ejemplo, ustedes que ya han llevado antibiótico terapia en farmacología, el imipenem que tiene cilastatina, eso no es nefrotóxico. Es nefrotóxico, pero la cilastatina cumple otro papel, favorece a que no haya tanta filtración glomerular de este mismo antibiótico, favorece su absorción y evitar su degradación y pueda generar mejor mecanismo de acción. Esa es la función de la cilastatina, pero pues gran parte de los betalactámicos, algunos necesitan ajuste para que no sea nefrotóxico, ¿de acuerdo? Necesita un ajuste renal. ¿Cuáles son las fases? Se instaura, hay oligonuria, poliuria ineficaz, restauración. En la instauración ya hemos explicado que este puede durar minutos u horas, generalmente no la detectamos, puede que no nos percatemos porque ningún paciente realmente nos va a decir en qué momento ha iniciado el cuadro clínico. Y como no sabemos en qué momento ha iniciado el cuadro clínico, es bien difícil poder sospechar si se encuentra en esta primera fase. Pero el paciente obviamente ya ha tenido un mecanismo, una etiología. Por ejemplo, pónganse que entra a quirófano por una operación de abdomen y ha hecho un choque hipovolémico hemorrágico. Sabemos que por la pérdida de volemia puede tener lesión renal aguda. Entonces, dentro de quirófano, el anestesiólogo tiene la obligación, junto al equipo quirúrgico, primero de instalar una sonda vesical y monitorizar cuánto está orinando durante las horas de la cirugía. Muchas veces no se hace. Entonces el paciente cuando sale no tienes ni idea si ha presentado diuresis durante el transoperatorio o no, porque el quirófano puede durar 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, se puede prolongar. Y si no orina, ya significa que hay una lesión renal establecida. No hay que esperar a que los laboratorios se alteren para pensar si el paciente tiene o no tiene lesión renal, ¿de acuerdo? Entonces ahí la clínica manda. ¿Qué es más fácil de ver? ¿Es que ustedes vean creatinina en el laboratorio o ver que en 6 horas el paciente no orina nada? ¿Cuál es más confiable? Lo que estamos viendo, porque es objetivo. Si el paciente no presenta diuresis, significa que ese riñón no está filtrando y por lo tanto no hay producción de orina. La oligoanuria ya es cuando la diuresis disminuye a menos de 400 ml en 24 horas. El paciente tiene signos de uremia. Hemos explicado que la urea es una de las sustancias que va a comprometer de manera sistémica al paciente. Si ustedes piensan que el paciente se muere por creatinina elevada, no. La urea es la que determina gran cantidad de complicaciones. Causa encefalopatía urémica, se deposita en encéfalo, afecta a los neurotransmisores, entran en estado de coma, se deposita a nivel miocárdico, pericárdico, causa pericarditis urémica, a nivel pulmonar, neumonitis urémica, afecta a la cascada de coagulación. Los pacientes que tienen la urea elevada no coagulan y hacen hemorragias, empiezan a sangrar. ¿De acuerdo? Y es bien complicado porque imagínense, hemos explicado que un paciente puede ingresar a lo que es la terapia de reemplazo renal, que ustedes conocen como la hemodiálisis, que es una de las formas en la que se hace terapia de reemplazo renal, y la hemodiálisis le ofrece 50 y 50, 50% de que el riñón vuelva a funcionar y el otro 50% que dependa pues de hemodiálisis el resto de su vida. El tiempo de esperanza que le dan a un paciente que ya inicia hemodiálisis es aproximadamente entre 8 a 10 años. Ese es su tiempo de sobrevida.
¿de acuerdo? Y a pesar que se cuiden bien y todo, pues puede prolongar unos años más, pero es muy probable que la enfermedad siga causando complicaciones. La vida del paciente renal es muy triste. Los pacientes dializan 3 veces a la semana, lunes, miércoles, viernes, martes, jueves, sábado. Después de la diálisis, imagínense cómo hay un recambio de sangre, mueve solutos, saca creatinina, saca urea, etcétera, cambia electrolitos, cambia agua, salen bien descompensados. Entonces, lunes van a su diálisis, toda la mañana dializan, en la tarde están descompensados porque hipotensan, hipertensan, hacen otras complicaciones, martes descansan y miércoles nuevamente a su sesión de hemodiálisis. Entonces, es bien complicado y es una enfermedad que se puede prevenir. 2 causas en nuestro medio: diabetes, hipertensión, que se pueden diagnosticar y tratar. Entonces, la urea causa un montón de complicaciones. Imagínense cómo te afecta la cascada de coagulación. ¿Quién se va a animar a poner un catéter con un paciente que tiene una uremia bien marcada? Un catéter de hemodiálisis que tiene mayor calibre. ¿Qué tal si le metes a una arteria, le causas alguna lesión vascular? Va a empezar a sangrar y no va a coagular porque ya tiene afección de la coagulación por la uremia. Hay riesgo de hiperhidratación, como les digo, la primera fase dura minutos y horas, entonces uno piensa, debe tener una lesión renal aguda presrenal, le pasaremos líquidos, le pasaremos bulimia, etcétera, y pues puede que el paciente ya esté en oligoanuria. Y como ese riñón ya no produce tanta orina y disminuye, tú le metes líquidos y el cuerpo se empieza a sobrecargar. El riñón no lo va a filtrar. ¿Cuál es el riesgo? Edema agudo de pulmón. Hiperpotasemia, el riñón empieza a eliminar potasio y el potasio se empieza a incrementar. ¿Qué va a causar? Arritmias cardíacas. Acidosis metabólica, el riñón ya no sintetiza bicarbonato. Hay riesgo de que el bicarbonato baje, pH baje y tenga una acidosis metabólica. Hiperuricemia, el ácido úrico empieza a incrementar, pero obviamente es asintomática en ese momento. Esta hiperuricemia es incremento del ácido úrico, la famosa enfermedad que denominamos gota, ¿no ve? Luego tenemos la hiperfosfatemia, el fósforo empieza a incrementar en sangre y el calcio empieza a bajar. Entonces, todas esas son las manifestaciones que un paciente tiene en la oligoanuria. Entonces, en esos casos, la duración de esta fase es entre 3 a 10 días aproximadamente. Ahí nosotros tenemos que evitar cualquier fármaco que sea nefrotóxico para el paciente. Es decir, si yo ya sé que el paciente tiene una lesión renal aguda, tengo que tener cuidado con los líquidos que le voy a dar. Primero, no va a filtrar como se debe. Hay riesgo de que te pueda hacer edema, empieza a hacer edema en extremidades inferiores, superiores, líquido en el pulmón, derrame pleural, ascitis, se empieza a sobrecargar y con una sobrecarga hídrica. Tengo que evitar pues nefrotóxicos, entonces hay antibióticos que van a ser nefrotóxicos, entonces tengo que hacer el ajuste renal, ¿de acuerdo? Obviamente, en esta fase tenemos que hacer una monitorización bien estricta en estos pacientes, porque la urea compromete la coagulación, las plaquetas, los trombocitos empiezan a disminuir y hay riesgo de hemorragia, ¿ya? La mayor parte de los pacientes pueden tener una úlcera. Por ejemplo, no sé, de toda el aula, si nos hiciéramos una endoscopía, quién sabe, por ahí la mitad del aula tiene úlceras a nivel gástrico. El detalle es que estas úlceras no nos causan manifestaciones clínicas, pero en un paciente que se vuelve renal y tiene alguna lesión en mucosa gástrica y como no coagula bien y aparte está en un mecanismo de estrés por su enfermedad, libera cortisol, impide la liberación de prostaglandinas que protegen la mucosa gástrica, riesgo de hemorragia. ¿De acuerdo? Entonces hay una situación bien complicada. Luego tenemos a la poliuria ineficaz. Hemos explicado que aquí el riñón ya produce orina, pero solamente produce orina. ¿Qué no hace? No depura, no elimina azoados. ¿Cuáles son azoados? Creatinina, la urea, nitrógeno ureico sérico. Ya no depura, es decir, que el paciente empieza a orinar y uno se alegra, ¿no? Y dice, el paciente está orinando, está presentando diuresis, significa que el riñón está trabajando, está normal, que ha recuperado función, pero no. ¿Qué quiere decir? Digamos que mi paciente estaba con creatinina de 3.5 y estaba con una urea de 220, ¿ya? Y bueno, en su primer día, ¿cuánto era su diuresis? En un día ha orinado 150 ml. Miren, a poco de decir anuria, 150 ml. Bueno, le hemos iniciado tratamiento, le hemos dado antibióticos, le hemos dado líquidos, todo lo que corresponde. Al tercer día, su creatinina está en 4 y la urea ha subido a 280. Pero esta vez orinó 2000 ml. Ha orinado 2 litros y uno dice, bueno, está orinando, el riñón está funcionando. Pero ¿qué acaba de suceder con nuestros azoados? La urea ha incrementado, la creatinina ha incrementado. Entonces aquí significa es una poliuria, o sea, orina, pero es una poliuria ineficaz, no tiene la capacidad de eliminar esos productos tóxicos. Entonces ahí no podemos confundir, muchos se alegran porque dice que el riñón ya está funcionando, pero sigue acumulando sustancias tóxicas. La otra
Ya, la fase de restauración. Cuando hacemos un buen diagnóstico y hacemos un buen tratamiento, evitamos sobrecargar al paciente con líquidos, evitamos fármacos nefrotóxicos, etcétera, restablecemos las funciones renales, se va a restablecer la función glomerular y finalmente el tubular y el paciente se recupera. Pero ese paciente que ya tiene el antecedente de haber hecho una lesión renal aguda, en un siguiente episodio la lesión renal aguda le va a dejar mayor daño. No piensen que el riñón vuelve a su integridad al 100%, no, ya tiene una lesión de base que puede condicionar que más adelante tenga mayores complicaciones, si es que vuelve a ser otro evento. Muy bien, entonces ahora vamos para la lesión renal aguda posrenal. Aquí habíamos indicado que hay una obstrucción de las vías urinarias. Los ejemplos que ustedes me han puesto son la litiasis renal, la hiperplasia benigna de próstata, el cáncer de próstata, etcétera. ¿Cómo diferenciamos hiperplasia de un cáncer? Ahí tenemos algo que se llama el famoso PSA, el antígeno sérico-prostático, entonces ese va a estar muy incrementado en un cuadro neoplásico. Entonces, en teoría, cuando ya se supera los 19 años de edad, la glándula prostática empieza a incrementar de tamaño de forma progresiva a medida que un sujeto de sexo masculino empieza a envejecer, y pues es recomendado que a partir de los 45 o 50 años se hagan chequeos, ¿no? Siempre hay que hacer un tacto rectal para poder determinar las características de una glándula prostática. Una glándula prostática alterada va a ser aquella que tiene una consistencia dura, pétrea, irregular, etc. En cambio, una normal no va a tener una superficie normal sin presencia de alteraciones, etc. Entonces, al examen físico se puede determinar para saber si esa glándula prostática tiene datos de malignidad o tiene cambios estructurales. Se puede pedir una ecografía, ahí también nos van a dar las medidas, etc. Entonces, también el antígeno prostático sérico nos va a ayudar a determinar esa diferencia. En fin, hay otras situaciones. ¿Ustedes creen que habrá alguna otra enfermedad más que nos pueda condicionar una lesión renal aguda postrenal si sabemos que hay una obstrucción? ¿Alguien? Ahí yo tengo mi riñón, ahí está su arteria y aquí está su urétera. Ya hemos dicho la litiasis, ahí la hiperplasia benigna de próstata cerca de la vejiga, en la parte posterior hay una hiperplasia, agrandamiento, no va a permitir un buen flujo y hay un flujo retrógrado de orina, se empieza a estancar, como se dice, y por lo tanto pues hay una obstrucción. ¿Algo más para comprimir vías urinarias? Utilizando la imaginación. A ver, Mateo. Doctor, disculpe, ¿podría darse el caso de que tal vez al momento de colocar una sonda se lesione la uretra y haya una estenosis de la misma? De hecho, no te va a hacer estenosis. Cuando hay una lesión uretral te va a causar sangrado, entonces puede hacer una hemorragia y se tienen que hacer lavados vesicales. Una estenosis, no puede haber estrechamiento de la vía, pero no te va a generar una obstrucción bien marcada, porque al final esa vía va a ser abordada. Aunque no crean, todos ya han visto sonda vesical, ¿no? Ya. Cuando una sonda vesical no progresa, ¿qué se hace? A través de la sonda vesical se pone una guía metálica. Imagínense, es como un fierro, ese fierro se mete a la sonda y la sonda con el fierro tiene que entrar por la uretra. ¿Se entiende? Así se introduce. O sea, siempre hay maneras de poder instalar. A ver, les pongo un ejemplo fácil de imaginar. ¿Qué tal si el paciente tiene un tumor? Tiene un tumor aquí, en cavidad peritoneal. ¿Creen que ese tumor pueda comprimir vías urinarias? Claro, puede comprimir y puede causar obstrucción. Entonces, esa es una causa, la presencia de tumores, masas que estén fuera, o la presencia de tumores o masas que estén dentro del lumen o fuera del lumen, también es una causa de obstrucción. Entonces, en este caso, por ejemplo, como no hay un buen filtrado porque hay una obstrucción, va a condicionar una sobrecarga para el glomérulo, para los túbulos, porque está obstruido y ellos siguen produciendo orina y por lo tanto van a condicionar una lesión renal aguda posrenal. Y de igual manera, como va a ir al revés, o sea, en sentido retrógrado, esta posrenal, ¿a qué va a afectar finalmente? Al parénquima y también puede causar una necrosis tubular aguda. ¿Se entienden? Una necrosis tubular aguda. Entonces, eso puede causar lesión renal aguda en el paciente muy complicada. Pero obviamente, ¿cuál es el tratamiento aquí? Aquí, como es una obstrucción, hay que desobstruir. ¿Se entiende? Tiene una obstrucción, hay que desobstruir. Si tiene hiperplasia, se opera, ¿no? Se hace una prostatectomía, tiene litos, se hace también tratamiento para los litos, tiene una masa, se opera, o sea, dependiendo del contexto. Es una de las
causas que nosotros podemos resolver a la brevedad. En cambio, las otras requieren un buen diagnóstico. Imagínense cuántas etiologías hay para una necrosis tubular aguda. Puede ser vasculitis, mioangiopatía, síndrome hemolítico urémico, una púrpura, una coagulación. Hay tantas etiologías, pero ya sabemos que la más frecuente es la NTA, isquémica, y esta es por culpa de una lesión renal aguda prerrenal. ¿De acuerdo? Entonces, en la posrenal hay una obstrucción. Cuando no se resuelve, al final va a provocar una dilatación de la vía urinaria y se genera una ureterohidronefrosis. No sé si han visto en imagenología ustedes, como pueden ver mi pantalla. Vamos a mostrar aquí, por favor. Les voy a mostrar ureterohidronefrosis. Causa una dilatación de las vías urinarias, se vuelven tortuosas. Vean, por ejemplo, aquí. Este creo que es el ejemplo más fácil. Vean cómo se va dilatando la pelvis, el urétero. Se hace más grande, y cuando ya nosotros lo vemos en imagenología, se ve así. Vean, por ejemplo, esto. Vean cómo está dilatado el sistema urinario. Muy dilatado. Y como es dilatado, pues el flujo de la orina no es el más adecuado y eso va a generar mayor repercusión. Entonces, eso es una hidronefrosis, ¿de acuerdo? Ya se empieza a dilatar las vías urinarias. Hay diferentes grados. Entonces, es bien complicado este tipo de casos. Hay algunos casos que los pacientes pues van a terminar en nefrostomía. Imagínense una nefrostomía cuando ustedes ya vean urología, van a ver que se tiene que depositar un catéter, así imagínense, se pone un catéter que va a llegar hasta, de manera percutánea, hasta pelvis y por ahí va a evacuar la orina. Por ahí se tiene que evacuar porque esas vías ya no son viables, entonces los pacientes viven con sus nefrostomías. Vean así como este paciente tiene 2 bolsitas a los costados y por ahí sale la orina. ¿Se entiende? Porque ya no es viable. ¿Todo por qué? Por no haber identificado o haber tratado una lesión renal aguda, ¿no? Y las complicaciones estructurales que pueden generar a largo plazo. ¿De acuerdo? Entonces, ahí está, una posrenal. La causa posrenal es 10%, ¿se acuerdan que al principio hemos dicho, ¿no? En un 70% es prerrenal, en un 20 a 30% es una parenquimatosa y el 10% restante es una posrenal. Entonces 70, 20, 10 sería nuestro número. Siempre va a ser prerrenal, que se convierten en renal, y pues la posrenal siempre va a ser obstructiva, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo vamos a identificar, por ejemplo, que el paciente tiene otra obstrucción? Le hacemos palpación a nivel del hipogastrio y el paciente que va a tener un globo vesical. Ahí la vejiga va a estar aumentada de volumen, clarito nos vamos a dar cuenta que hay retención de orina a lo que va a ser la expansión física. Entonces, a veces es necesario hacer una ecografía, pero muchas veces no, porque ahí van a ver la vejiga o van a ver alteraciones estructurales. Entonces, ¿cómo se ve, por ejemplo, una ecografía vesical? En la ecografía vesical van a ver a diferenciar ecografía vesical, una vejiga llena y una vejiga vacía. Entonces, por ejemplo, ahí tenemos una vejiga, vean, tenemos una vejiga, aquí igual, por ejemplo, pueden ver una vejiga. Entonces, con una vejiga aquí, por ejemplo, está con presencia de orina. Cuando no hay nada, pues se ve pequeñita, prácticamente se ve plana, se ve cómo sus paredes hacen contacto. Entonces, eso es lo que nosotros buscamos. Y como ya pueden identificar imagenológicamente, no es necesario que lo hagan porque clínicamente se van a dar cuenta del globo vesical. No es necesario, es doloroso. Cuando palpan, le va a causar dolor al paciente. Entonces, él no puede miccionar por diferentes. Si está obstruido, no va a miccionar. Y la sonda vesical también tiene el riesgo de que no progrese, Entonces, ahí urología sí hace el manejo de vía urinaria, sí o sí. Cuando tengan dificultad para instalar sonda vesical por resistencia, que no progresa o que ha presentado sangrado, lo correcto es que ustedes pidan ayuda y valoración por urología para evitar mayores complicaciones. De lo contrario, pues van a condicionar que el paciente tenga mayores repercusiones aparte del problema por el que ha ido. ¿De acuerdo? Entonces, urología maneja esa parte. ¿Listo? Ahora, pues, hay casos en que por la uretra no se puede meter absolutamente nada. O sea, imagínense, no se puede hacer sonda uretral. Le han hecho un traumatismo y no le pueden hacer. O tiene una infección tan grave que tampoco le pueden hacer. Entonces, ¿qué se hace en esos casos? Se instala una talla vesical. ¿De acuerdo? Una talla vesical. Y la talla vesical, vean por dónde está ingresando. ¿Qué les parece? El catéter por dónde ya va.
Es una cistostomía suprapúbica. Por encima del pubis se mete un catéter y va a llegar directamente a la vejiga y por ahí va a salir la producción de orina. Entonces, imagínense que un interno quiera poner la sonda, le haga un trauma vesical, un trauma que está muy complicado, hemorrágico. Ya no se puede instalar más dispositivos. Entonces, vean cómo son las formas de abordar. Por ahí tenemos una sonda vesical, y tenemos otra que va a ser una talla vesical. Y ya han visto la nefrostomía también. Entonces, son situaciones que tienen que tener en cuenta ustedes. Para evitar hacer trauma uretral o cualquier otro tipo de complicación, tienen que saber la técnica, tienen que saber la indicación en qué casos hay que instalar una sonda vesical. No es poner por poner. Nosotros ponemos sonda vesical y se indica sonda vesical primordialmente para cuantificar diuresis. Me interesa saber cuánto está orinando por hora, por kilogramo hora, por minuto, cuánto está orinando en 24 horas y poder hacer un cálculo, ¿de acuerdo? O en algunos casos para recolectar algo que se llama orina de 24 horas. Bueno, entonces ahí han visto, ¿no? Las cosas que tenemos, por ejemplo, hiperplasia benigna, cáncer prostático, etcétera. Ahora, cuando ya hay la presencia de hidronefrosis, pues ahí lo tiene que valorar sí o sí el uro para ver qué conducta va a tomar, ¿de acuerdo? Dentro de las etiologías, vean, podemos tener obstrucción ureteral en el uréter, no en la uretra. Uréter, ¿no ve? Uréter. Uréter es arriba. ¿Listo? Después de los riñones, uréteres. La uretra es después de la vejiga, ¿no ve? Muy bien. Entonces, en el uréter podemos tener una obstrucción que puede ser intraluminal, puede haber la presencia de litos, ¿de acuerdo? Puede haber la presencia de litos. Entonces, la formación de litos, de cálculos a nivel renal, tiene diferentes etiologías, pero siempre es por depósito de cristales. ¿Ok? Puede haber la presencia de coágulos, puede haber la necrosis papular, que es frecuente en pacientes con diabetes. Puede ser intrapalietal, o sea, dentro de su pared, una hipernefrona, un urotelioma, una estenosis uretral, una malacoplaquia. Puede ser una obstrucción extrínseca, una fibrosis retroperitoneal, una fibrosis que esté comprimiendo, que esté causando obstrucción, que puede ser secundaria a radiación, por ejemplo, neoplasias, ligadura diatrógena de uréteres, por ejemplo. Entonces, esta ligadura diatrógena de uréter se observaba con frecuencia mucho antes, cuando se hacía lo que denominaban la histerectomía. ¿Por qué? Porque si ustedes alguna vez han visto en anatomía lo que es la arteria uterina, tiene un calibre tan grande que se parece al uréter. Entonces, vean, la arteria uterina complicada con ligamiento del uréter. Tienen un calibre tan parecido que pues terminan ligando y ahí tenían que llamar al uro para poder solucionar el problema dentro del quirófano. ¿De acuerdo? Entonces se confundían, ligaban uréter en vez de arteria uterina. Eso en las histerectomías o cuando trataban de controlar el sangrado. Bueno. Podemos tener obstrucción del cuello vesical, ¿ya? Del cuello vesical, una hiperplasia de próstata, eso ya a nivel de la vejiga, es la causa más frecuente en sexo masculino. La causa más frecuente para que haya una lesión renal aguda obstructiva, por si acaso, es lo primero que tienen que pensar, no van a pensar en tumores u otro tipo de cosas. Lo primero que pensamos es hiperplasia. Pedimos ecografía y si en la ecografía no se encuentran esos datos, recién se solicita otros estudios. Adenocarcinoma, o sea, cáncer de próstata, vejiga neurógena. Cuando hablamos de vejiga neurógena, ustedes saben que la vejiga al final es un músculo liso, se tiene que contraer para poder realizar lo que es la micción y cuando pues no sucede eso y hay alteraciones de la contracción, puede que no elimine de forma adecuada el contenido vesical. Coágulos que estén obstruyendo, una pelvis congelada, a ver, imagínense cómo les explico. Hay dos términos que se utilizan bastante en cirugía, que se llama uno, abdomen congelado y pelvis congelado. Entonces, abdomen congelado, así como su nombre lo indica, ingresan a operar por X causa y pues ya no se puede manipular los órganos. Ustedes saben que los órganos tienen una consistencia específica, se los pueden movilizar y todo, pero dicen congelado porque ya no hay esa capacidad de poderlo movilizar. La patología a nivel abdominal o ya sea pélvica ha comprometido tanto su estado estructural que no se puede manipular. ¿De acuerdo? Entonces, generalmente es una complicación quirúrgica. Los espacios naturales se pierden porque se empiezan a adherir, y se adhieren y no lo pueden manipular. Por eso ya se llama abdomen congelado o pelvis congelado, ¿no? Entonces, imagínense una pelvis congelada donde hay fibrosis, adherencias, no se puede manipular, igual puede obstruir. Obstrucción uretral, estenosis en la uretra, tumores, valvas congénitas, etcétera. Entonces, aquí es netamente estructural, si se dan cuenta. Ahora, ¿cómo hacemos el diagnóstico de una lesión renal aguda?
Primero, la anamnesis y la exploración física, siempre la anamnesis, ¿no? ¿Qué clínica creen que va a tener un paciente con lesión renal aguda? Le Doctor, hacen ¿no tendría dolor lumbar? ¿María? Te escucho. ¿No tendría dolor lumbar, doctor? Ya, dolor lumbar, pero bueno, un dolor lumbar puede ser por muchas causas. Puedo pensar en una infección de tracto urinario alto, ¿no? Por una lumbalgia, a puño percusión o maniobra de Giordano positivo. Puede ser un lito también. Otro, Alteración en la diuresis, doctor. pero ¿cómo? ¿Qué te va a decir? ¿Qué se altera en la diuresis? Disminución. De la diuresis. Ya que no haya orinado, puede ser, no estoy orinando nada, me estoy hinchando. Se dan cuenta, la clínica no va a tener edema en extremidades, puede tener retenciones urinarias si es que fuera obstructivo, va a tener alteraciones en la micción, como hemos indicado, puede tener datos de infección si es que la causa fuera una infección de tracto urinario. ¿Vale? Cualquier proceso infeccioso puede condicionar lesión renal aguda también. A ver, Anaí. Doctor, disculpe, ¿y podría llegar a tener hematuria? Sí, de hecho la hematuria es una de las manifestaciones clínicas en el síndrome nefrítico. El síndrome nefrítico, ¿qué era? Una glomerulopatía. Y si es una glomerulopatía, Anaí, ¿qué tipo de lesión renal es? ¿Prerenal, renal o posrenal? Disculpe, doctor, no lo escuché, perdón. La hematuria es una de las manifestaciones más importantes en el síndrome nefrítico y hemos indicado que el síndrome nefrítico es una glomerulopatía y si es una glomerulopatía, ¿qué tipo de lesión renal aguda causa? ¿Prerenal, renal o posrenal? Mm, eh, Prerrenal. No, No, renal. Renal, doctor. y causa una renal porque es el glomérulo y el glomérulo está en el parénquima renal. Entonces, vean cómo tenemos ahí. Con la clínica ya te das dando cuenta. Entonces, como les dije, ¿no? Si yo les digo, el paciente estaba con un cuadro de gastroenteritis, tenía 10 deposiciones por día, vómitos intermitentes 15 veces, el paciente acude a la consulta, bien deshidratado, piel y mucosas secas, se le pide laboratorios, la creatinina está elevada, la urea está en ascenso. ¿Qué tipo de lesión renal es? ¿Prerenal, renal o posrenal? Renal. Nadie, Prerrenal. nadie, Renal. ya estamos terminando el semestre. Es una prerrenal. Les digo, el paciente viene con hematuria, tiene de antecedente lupus eritematoso sistémico, se le pide laboratorios, se observa una creatinina de 4, urea de 200. ¿Qué tipo de lesión renal aguda es? ¿Prerrenal, renal o posrenal? Ese sí es renal, doctor. Viene un paciente de 70 años, se le hace tacto rectal, se observa una glándula prostática incrementada de tamaño, con consistencia pétrea, dura, se le pide antígeno prostático, no sale mayormente nanogramos, hay retención urinaria con globo vesical, tiene creatinina de 5 y urea de 120. ¿Qué tipo de lesión renal es? ¿Prerenal, renal o posrenal? Renal, doctor. Renal, doctor. Renal. Viendo el contexto, uno ya se imagina qué encontrar. No puedes esperar a que salgan los laboratorios y recién digas, ah, sí, el paciente tiene lesión renal. No, ustedes no hacen diagnósticos con los laboratorios. Cualquier diagnóstico que se hace siempre es clínico, con la anamnesis y tu examen físico. Que ya te respaldes con estudios de laboratorio para poder clasificar la gravedad, ver si es severo, grave y de otros estudios complementarios está bien, pero el diagnóstico clínico es lo fundamental. Si ustedes no aprenden a hacer diagnósticos clínicos, van a ser de los médicos que piden toda clase de exámenes complementarios y ni laboratorios pueden interpretar y diagnosticar. Ese tipo de médicos pide todo, hemograma, coagulograma, perfil renal, perfil hepático, perfil lipídico, glucemia, electrolitos, cultivo, pide todo y no encuentra nada, porque no lo sabe interpretar. Entonces, los diagnósticos laboratoriales, hay, por ejemplo, hiponatremia, hipocalemia, hipercalemia, lo voy a hacer con laboratorios, trastornos ácido-base con gasometrías, pero todo eso tiene que partir a partir de mi sospecha. Si yo sé que tiene lesión renal aguda, sé que puede causarme trastornos hidroelectrolíticos, tengo que pedir electrolitos, sé que puede causarme alteraciones ácido-base, tengo que pedir gasometría. ¿Se dan cuenta, no? Entonces, por favor, pónganse pilas. Ya al siguiente semestre se van a ramas clínicas. Ya no van a volver a ver fisiopato ni fármaco. Por
porque se suponen que ya saben. Entonces, a la anamnesis y a la exploración vamos a encontrar todos esos datos. Dependiendo la etiología, por ejemplo, si les digo, el paciente tenía una neumonía. Esta neumonía por Streptococcus pneumoniae se ha complicado. Hay una neumonía que ha comprometido bastantes órganos y es una sepsis. Esta sepsis es un shock séptico. El shock séptico sabemos que causa una hipotensión, causa una vasodilatación bien marcada. Le pido laboratorios y la creatinina me sale en 3.2 y la urea está en 90 miligramos de decilitro. Su tasa de filtrado en descenso. ¿Qué tipo de lesión renal aguda es? ¿Renal, renal o posrenal? Prerrenal. Renal, porque la sepsis causa vasodilatación, me altera el flujo sanguíneo. Entonces, si yo sé que es sepsis y la sepsis es porque tenía una neumonía, ¿qué voy a encontrar al examen físico, por ejemplo? ¿O qué voy a encontrar en su anamnesis? Si yo sé que tiene neumonía, accesos con expectoración, alzas térmicas, dolor torácico, se dan cuenta, o sea, toda la clínica de una neumonía. Y al examen físico lo propio, voy a encontrar datos de una neumonía. Y esta neumonía por la sepsis ha comprometido la función renal. ¿Se entiende, no ven? ¿O no se entiende? Entonces ahí tenemos un contexto bien establecido, tenemos un contexto bien... Gracias, gordito, muy amable. Ok. Entonces ustedes no pueden estar pensando que todo es una receta de cocina. Dependiendo qué etiología sea, ustedes van a sospechar, ¿de acuerdo? Si yo les digo, el paciente tiene diabetes desde hace 20 años, hacía tratamiento con metformina 850 miligramos cada 24 horas, control y seguimiento irregular, al ingreso tiene una hiperglucemia de 300 miligramos de decilitro, tiene cuerpos cetónicos positivos, tiene respiración de Kussmaul. Perfecto. El paciente está bien deshidratado. Es una lesión renal aguda, prerrenal, renal o posrenal. Bien deshidratado. ¿Por qué posrenal? ¿Quién ha hecho posrenal? ¿Dónde está la obstrucción? Renal, doctor. Renal, doctor, renal. Deshidratado por su hiperglucemia, por su diabetes, está poliúrico, etc. Ponemos otro ejemplo. Paciente diabético, tiene su diabetes hace 35 años. El control y el seguimiento igual es de forma irregular. El paciente viene con edema en extremidades inferiores, tiene creatinina de 4, tiene urea de 200. Aquí ya no vamos a pensar en estado hiperosmolar ni cetoacidosis. Hemos explicado que la diabetes causa algo que se llama nefropatía diabética. Y la nefropatía diabética es un tipo de síndrome nefrótico. Yo sé que el síndrome nefrótico es una glomerulopatía. Es una lesión renal aguda, presrenal, renal o posrenal. Renal. Entonces, viendo la enfermedad del paciente, el contexto, todo, yo ya me puedo dar cuenta de qué es. Se dan cuenta, ¿no? Y ya me doy cuenta, ¿de acuerdo? Bueno, una vez que ya hemos hecho la anamnesis, he analizado los signos, los síntomas, le he hecho un examen físico y he determinado enfermedades de base y otras cosas más, voy a pedir analítica. Cuando decimos analítica son laboratorios. ¿Qué vamos a pedir? Iones o electrolitos. Tengo que ver cómo está el sodio, el potasio, el calcio, el magnesio, el fósforo. Aquí sí me interesa todos los electrolitos porque el riñón regula absolutamente todo. Pero uno de los electrolitos que más me interesa es el potasio, ¿de acuerdo? Porque si el potasio está elevado, me va a causar repercusiones electrocardiográficas. Tengo que ver cómo está la creatinina. Tengo que pedir electrocardiograma. Si es que el paciente tiene hiperpotasemia, es obligatorio que tú le hagas electrocardiograma para saber si esta hiperpotasemia, este potasio elevado, está causando repercusiones en la electrocardiografía del corazón. Hay que hacer radiografía de tórax para ver qué, si es que tiene ya sobrecarga. Un riñón que no orina va a empezar a retener líquidos. Así no le administres líquidos, así le restringas líquidos. Ese organismo sigue produciendo agua endógena, etcétera. Sigue. Hay que pedir sedimento urinario en fresco. Eso vamos a ver que nos va a orientar a la etiología, explicar por qué. ¿De acuerdo? Entonces, antes de eso, vamos a pasar a otro. Permítanme un ratito. Les voy a mostrar cómo es un sedimento de orina. Los chicos son el futuro, los chicos. Los chicos son el futuro, ustedes los chicos. ¿Dónde está?
Permítanme un ratito. Aquí está. Les voy a mostrar esto. Cuando nosotros pedimos un examen de orina, se va a analizar todo esto, ¿de acuerdo? A ver, vamos a ver. Yo le tomo la orina, ¿no ven? Ustedes saben y han aprendido en microbiología que para tomar una muestra de orina tiene que cumplir requisitos. Hay dos formas de tomar muestra de orina. Esta es la que se pide como un examen general de orina. Se le pide al paciente, ¿no ve? Tanto mujeres como hombres. La muestra tiene que ser el chorro medio. Se le dice, señor, señora, tiene que traer la primera orina de la mañana, ¿no ve? Porque generalmente uno cuando se despierta, lo primero que hace, va al baño y presenta micción. Se le explica, la primera orina de la mañana. Orina un poco, retiene la orina, se aguanta y luego deposita la muestra en el frasco y no los trae. Porque si mete el primer chorro va a ser una muestra contaminada, puede tener bastante polimicrobianos, etc. Entonces se pide el chorro medio. Esa muestra va a ser sometida a dos exámenes. Una va a tener un examen donde se le mete una tira reactiva, que va a ser un examen microscópico, perdón, un examen físico-químico donde se va a poder ver cómo está la densidad urinaria, cómo está el pH, si tiene la presencia de sangre, eritrocitos, si tiene proteínas, si tiene glucosa, si tiene cetonas, si hay esterasa leucocitaria o si hay nitritos. Y el otro ya es un examen microscópico. De esta misma muestra se la mete a la centrifugadora, se centrifuga en un tubo de ensayo y el sedimento o el sobrenadante se saca, se le pone a un microscopio y en ese microscopio se busca eritrocitos, leucocitos, células epiteliales, cilindros o cristales. Entonces, todo eso se hace en un examen general de orina, ¿de acuerdo? Vean aquí lo que quiero que vean, cilindros, ¿de acuerdo? Cilindros. Ahora, hay otra muestra que se llama proteinuria o examen de orina de 24 horas. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros vamos a recolectar una muestra de orina, pero de 24 horas. Entonces, si nosotros, yo le indico al personal de enfermería, necesito una muestra que sea recolectada desde las 8 de la mañana de hoy hasta las 8 de mañana de mañana. Y durante esas 24 horas, toda la diuresis que presenta el paciente se empieza a recolectar, ¿de acuerdo? Se recolecta. El paciente puede orinar 2 litros, 1 litro, 3 litros, 4 litros, 5 litros, 10 litros. Y toda esa cantidad se manda a estudio. Lo mando al laboratorio y obviamente se analiza. Aquí les muestro, por ejemplo, un examen de mi mami. Y vean, ahí tenemos, vean. Examen físico-químico. Les va a decir cómo es el color, el aspecto, el olor, cómo está el pH, la densidad, leucocitos, proteína, glucosa, cuerpos cetónicos, bilirrubina, hemoglobina, nitritos, fibrinógeno. Luego le hacen un examen microscópico. Les dije que lo centrifugan, lo ponen al microscopio y se empiezan a fijar si hay eritrocitos, leucocitos, células epiteliales, si hay flora microbiana, si hay cristales, si hay cilindros, si hay células renales. Entonces, ¿a mí qué me interesa? Estos cilindros, porque los cilindros me ayudan a ver qué tipo de lesión renal aguda es. Entonces, ahí volvemos acá. Yo le voy a pedir al paciente lo que va a ser un examen general de orina y dependiendo del contexto puedo pedir una orina de 24 horas. Si yo le pido una orina de 24 horas, generalmente se hace en qué tipo de enfermedades, cuando el paciente tiene lesión renal aguda parenquimatosa, las famosas glomerulopatías, síndrome nefrótico. En ese tipo de pacientes tengo que pedir orina de 24 horas. En cambio, en los otros, con un examen general de orina puede ser suficiente. Y en el examen general de orina, ¿qué vamos a ver? Vean, lo primero, cilindros hialinos. Los cilindros hialinos, ¿en qué se ve? Lesión renal aguda prerrenal. Cilindros hialinos, lesión renal aguda prerrenal. ¿De acuerdo? Cilindros granulosos, ¿en qué lo voy a ver? Necrosis tubular aguda. ¿Y la necrosis tubular aguda qué tipo de lesión renal era? Una lesión renal aguda renal. Una lesión renal aguda renal.
Cilindros hemáticos, ¿en qué lo voy a ver? En las glomerulopatías, vasculitis. Cilindros con leucocitos, lo puedo ver en pielonefritis, no en una infección de tracto urinario bajo. Pielonefritis es una ITU alta. Cilindros eosinofílicos, en nefritis tubulointersticiales. ¿Se acuerdan que los túbulos intersticiales eran por respuestas alergénicas a los mismos medicamentos o fármacos? Este otro, cilindros serios, insuficiencia renal crónica, que ya no se llama insuficiencia renal crónica, enfermedad renal crónica. Entonces, cilindros serios, enfermedad renal crónica, cilindros grasos, síndrome nefrótico. Ojo, no en todas las patologías van a observar siempre los cilindros. Puede que no te reporte, puede que el laboratorio no lo haya observado, puede que no lo vea bien y demás, pero ustedes tienen que pedir e interpretar. Se pueden apoyar de esto, que es el examen general de orina. Entonces, han visto, por ejemplo, el laboratorio que les he mostrado. Si yo voy a ese laboratorio, si yo voy aquí y veo cilindros, veo, no sé, cilindros granulosos. ¿De qué eran los cilindros granulosos? No se acuerdan, necrosis tubular aguda. Entonces, eso tienen que acordarse. Cilindros hialinos, lesión renal aguda, presrenal. Generalmente son fisiológicos dependiendo de la cantidad. Cilindros granulosos, necrosis tubular aguda. Cilindros hemáticos, glomerulopatías, vasculitis, glomerulonefritis. Cilindros con leucocitos y piuria, nefropatía tubulointersticial, pielonefritis, eosinofílicos, hipersensibilidad tubulointersticial. Cilindros serios, enfermedad renal crónica. Y cilindros grasos, síndrome nefrótico. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que vamos a ver en un examen de orina y eso lo tienen que aprender bien. En nefrología con esto les van a molestar harto y ustedes tienen que saber interpretar un examen general de orina. ¿De acuerdo? No solo pensar que el examen general de orina es para diagnosticar infección de tracto urinario. No, nos da mayor cantidad de información en este tipo de casos como una lesión renal. ¿De acuerdo? El diagnóstico, ¿cómo más lo hacemos? Vamos a hacer una ecografía renal. Entonces, la ecografía renal nos va a ayudar a diferenciar dos cosas. Yo les había indicado que en la alteración de la función renal tenemos la lesión renal aguda y tenemos a la enfermedad renal crónica. Ahora, muy bien, yo les dije la enfermedad renal crónica. Hay dos causas en nuestro medio, las principales. ¿Cuáles serán? Que terminan en hemodiálisis. Hipertensión arterial y diabetes. Perfecto, hipertensión arterial sistémica y diabetes mellitus tipo 2. Ahora les voy a poner un ejemplo. Digamos que viene un paciente con antecedente de hipertensión de hace 25 años en tratamiento con losartán y con hidroclorotiazida y no hace control ni el seguimiento es irregular. Y pues viene a la consulta y dentro de los laboratorios observa que la creatinina está en 4, la urea está en 120, el paciente dice que no orina desde hace una semana, le revisamos, tiene edema en extremidades inferiores. Mi pregunta ¿es una lesión renal aguda o es una enfermedad renal crónica? Doctor, ¿no sería en este caso una enfermedad renal crónica? ¿Por qué? Porque tiene hipertensión. No, porque Aumento de la creatinina. como su clínica tiene la creatinina, la urea y además de eso que no ha podido ir al baño y la presencia de edema. Pero también puede estar en un agudo. Pero también dice que su hipertensión está mal controlada. Desde hace 25 años sí. O sea, ¿es agudo o es crónico? Ya no te entiendo. ¿Cuál es? Y sería un crónico, doctor. Ya, a ver, uno diría, es un crónico porque tiene una enfermedad crónica de base, hipertensión, y yo sé que la hipertensión causa enfermedad renal crónica. Puede ser. Pero ¿qué tal si es agudo? A ver, lo pondré al revés. Digamos que es otro paciente hipertenso, igual con losartán y hidroclorotiazida en tratamiento. Este paciente sí hace controles regulares, se controla en la casa, hace consultas, todo bien. Bien controlada su hipertensión. Pero viene por la misma clínica, edema, no orina, sus laboratorios, creatinina y la urea están elevadas. ¿Qué es? ¿Es agudo o es crónico? ¿Qué es Aguda. Anaí Karen? Aguda. ¿Anaí? Recién te estás enterando. Ya, otro. Aguda sería, doctor.
¿Y por qué es agudo? ¿Y por qué el otro es crónico? Por el control que pone, por el daño nefrótico que puede presentar sin el medicamento prescrito. Pues es que están pensando lo mismo, dicen, bueno, tiene una hipertensión y la hipertensión es una enfermedad crónica, debe ser crónica. Este hacía un buen control, debe ser agudo. Este no hacía control, debe ser crónico. Por ahí no va la cosa. Entonces, independientemente de eso, ¿cómo diferenciamos un agudo de un crónico? Con la ecografía. Esa es la manera de diferenciar, con una ecografía renal. Porque aunque no crean, los pacientes que tienen enfermedades crónicas van a hacer en algún momento una lesión renal aguda, que en un futuro se puede volver una enfermedad renal crónica. Ahora, hay pacientes que no tienen enfermedades de base y hacen una lesión renal aguda y a futuro también hacen una enfermedad renal crónica. El típico ejemplo, el lupus, por ejemplo, que hace síndrome nefrítico. ¿Cómo entonces diferenciamos un agudo de un crónico? Con la ecografía renal. En un problema agudo, ¿saben cómo se ven los riñones? Se ven normales o grandes. Normales o grandes. ¿Alguien sabe cuánto mide un riñón? La regla es 12,6,3, ¿no ve? 12,6,3. Este es mi riñón. 12 de largo, 6 de diámetro y 3 centímetros de espesor. 12,6,3. Otros dicen 10, 5, 2,5. Independientemente de eso. Si tú sabes los valores normales, ya sabes que el riñón está dentro de valores normales. Entonces, en un agudo, el riñón va a estar normal o incrementado de tamaño, ¿de acuerdo? Y en un crónico, los riñones, ¿qué van a ser? Pequeños. Los riñones van a ser pequeños y van a tener alteración entre la corteza y la médula. ¿Se acuerdan que el parénquima renal tenía una corteza y una médula? ¿Sí, no ve? Teníamos las pirámides renales o pirámides de Malpighi, las radiaciones de Ferrain, las columnas de Bertin, ¿se acuerdan o no? Eso ya es anatomía e histología. Los chicos son el futuro, los chicos. ¿Y así quieren venir el domingo? Sí, todavía dicen. Para que vean cómo se ven los riñoncitos. La IA se toma ahora. Todo se los hace. Quiero que me muestre dos bien marcaditos. Creo que aquí no muestran bien las diferencias. Pero bueno, vean, en una ecografía renal se ve así, el riñón más pequeñito, ya no hay buena diferenciación entre la corteza ni entre la médula, por si acaso, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, aquí se ve mucho mejor, ya no logramos diferenciar, no se diferencia muy bien. De paso, cuando se haga la ecografía renal no es algo difícil de hacer, se miden las medidas bien, los diámetros longitudinal, el transverso, y con eso te das cuenta si es normal, si es pequeñito, si es más grande. En una lesión renal aguda, como es el riñón, normal o grande, pero si es crónico, va a ser pequeñito y no se diferencia de forma adecuada entre corteza y la médula, ¿ya? Para que un paciente tenga enfermedad renal crónica, ya hemos explicado, hay muchas enfermedades, la diabetes, la amiloidosis, el depósito de amiloide a nivel renal, los pacientes que tienen la enfermedad poliquística renal. Entonces, la ecografía te va a ayudar primero para ver si el riñón está del tamaño normal, si está incrementado de tamaño, está pequeño, o si hay alguna obstrucción, si es que estás sospechando de una lesión renal aguda o renal. ¿De acuerdo? Y pues uno diría, se hace biopsia renal. La biopsia renal solo está indicado cuando está sospechando que la causa de la lesión renal que tiene tu paciente es parenquimatosa. ¿Cuáles eran las parenquimatosas? Glomerulopatías, o sea, en síndrome nefrótico y en síndrome nefrítico ya serviría pues tomarle una biopsia, porque a ver, imagínense, viene el paciente, viene con edema, viene con creatinina elevada, viene con urea elevada, no tiene ninguna clínica más. ¿Cómo podemos diagnosticar una enfermedad? ¿Alguien tiene idea? Les voy a mostrar algo, a ver, para que me comprendan, que no hemos visto. Aquí está, síndrome nefrótico. Vean, vamos a ver esto. Quiero que vean cuántas enfermedades hay en el síndrome nefrótico. Les voy a poner lo siguiente. Ahí está. La primera enfermedad, enfermedad de cambios mínimos. Segunda enfermedad, glomerulosclerosis focal y segmentaria. Tercera enfermedad, glomerulopatía membranosa.
Cuarta enfermedad, nefropatía diabética. Y con eso acabamos. Son 4 tipos de síndrome nefrótico. Viene el paciente con la clínica del síndrome nefrótico. ¿Cuál es la clínica del síndrome nefrótico? Es esta trillada que ustedes van a aprender aquí. El paciente tiene proteinuria, hipoproteinemia, edema, hiperlipidemia, hipercolina. Viene el paciente con todo esto. ¿Cómo saber si es nefropatía diabética, glomerulosclerosis, glomerulopatía? No tienes ni idea, con clínica es imposible. Obviamente tiene muchos datos, efectivamente, la edad, el sexo, la raza, en fin. Tiene muchos datos que nos podrían orientar, pero no es suficiente. Entonces, en esos casos, sí podrías valerte o apoyarte de una biopsia renal para saber realmente qué tipo de glomerulopatía es. Lo mismo para el síndrome nefrítico. ¿De acuerdo? Entonces, aquí la biopsia sí entra. Entonces, vean cuántos exámenes complementarios hemos pedido. Laboratorios, un electrocardiograma si hay hiperpotasemia, radiografías para edema agudo de pulmón, sedimento urinario en fresco, que es todo esto, y la ecografía renal y la biopsia renal si es que fuera necesario. Hay sedimentos característicos, por ejemplo, para el síndrome nefrítico, el paciente va a tener orina rosada, parda, turbia, puede tener microhematuria. Ahí, Mateo, vas a notar diferencia entre hematuria macroscópica, hematuria microscópica. ¿De acuerdo? Hematuria macroscópica, hematuria microscópica. En el síndrome nefrótico va a tener síndrome hialinos, grasos, porque tiene lipid. Una pregunta típica como para la clínica para... ¿Cómo es un sedimento teloscopado? Doctor, disculpe, ¿puede repetir? Se lo he escuchado entrecortado. Aquí tenemos sedimentos característicos. Para el síndrome nefrítico, vean todo. Microhematuria. ¿Quieres que repita la tarea que he indicado o cuál? La tarea la puedo anotar, doctor. Después hematuria de macroscópica, microscópica, ¿no ve? Ajá. Sí, doctor. Perfecto. Ya. Y pues ahí tenemos microhematuria, cuando ya lo vemos eritrocitos al examen microscópico. En el síndrome nefrótico, en orina clara, amarilla, síndrome hialinos grasos, tiene lipiduria grasos, no sé, cilindros grasos, el síndrome nefrótico. Y el sedimento teloscopado es una pregunta típica, una perla clínica. Ahí vamos a tener un sedimento nefrítico, más cilindros serios, más indicadores de atrofia tubular. Entonces, bueno, es una pregunta típica, pero no es muy frecuente. Ustedes tienen que pensar en las enfermedades más frecuentes cuando están viendo una lesión renal aguda. No van a pensar en las enfermedades más raras, ¿entienden? ¿No ve? No es que ustedes van a ir y van a pensar, sí, debe ser una miocardiopatía trombótica por púrpura trombocitopénica, no, tienen que pensar en lo más frecuente que hay. Es una necrosis tubular aguda y debe ser isquémica porque la prerrenal se ha convertido en una renal, ¿de acuerdo? Siempre en lo más frecuente. Ahora, dentro del tratamiento, ¿qué hay que hacer? Monitorizar el volumen extracelular. Ya hemos explicado en qué consistía el volumen extracelular, ¿no? Entonces, al paciente hay que pesarlo de forma diaria. Si hoy pesa 60 y mañana pesa 62, ¿qué significa? Que estás reteniendo 2 kilos de agua, ¿no ve? Estás reteniendo, ha aumentado 2 kilogramos, está aumentando la retención hídrica del paciente. Por más que no le den líquidos, el cuerpo va a seguir generando y va a causar, pues, sobrecarga de líquidos. Hay que controlar la presión arterial. Nutrición, aquí tienen que restringir proteínas por si acaso, a 0.7 gramos kilogramo día, ¿de acuerdo? Hay que restringir proteínas en un paciente que tiene lesión renal aguda. ¿Alguien se imagina por qué? Doctor, ¿podría ser porque al haber una lesión renal de este tipo podría haber fuga de proteínas? Sí, está bien. Cuando un paciente tiene lesión renal aguda, temporalmente, dependiendo, o sea, la duración del cuadro, etcétera, no tienen la capacidad de filtrar bien todo y por lo tanto hay el riesgo de que las proteínas se liberen, de que se aumente el metabolismo proteico, que pueda acumular mayor cantidad de compuestos nitrogenados. ¿La urea de qué viene? Degradación de proteínas. Entonces tú das proteínas, mayor formación de urea, la urea mayor repercusión a nivel del cuerpo. ¿Se entiende? Hemos dicho que se deposita en el encéfalo,
Entonces hay que restringir las proteínas, ¿de acuerdo? Para evitar su catabolismo y su conversión a urea. Fármacos, hay que ajustar a todos ellos el grado funcional del riñón. Entonces el riñón tiene capacidad de tolerar cierta dosis. A ver, aquí para que me entiendan, a ver, permíteme un ratito, vamos a ver si se puede aquí. Permítame un ratito. Ya. Pueden ver mi... Ahí las voy a decir si pueden ver. Permítanme un minuto. ¿Pueden ver mi celular? ¿Sí, no ve? Ya. Ahí se ve mi celular. Les voy a mostrar. Esta es una aplicación que se llama Sanford. Ahí es en rojito. Este Sanford nos ayuda a hacer lo que es el ajuste de los antibióticos a la función renal. Este Sanford les va a ayudar mucho. Para alguien que no sabe de antibióticos, le va a ayudar esto. Pero la idea es que ustedes sepan, ¿no? No es que estén buscando aquí. Por ejemplo, aquí si yo le pongo neumonía, ¿no? Neumonía, ahí me va a salir que neumonía por micoplasma, neumonía por estreptococo. Le pongo neumonía por estreptococo. Ahí me dice, ¿cuál es mi primera línea? Penicilina, ceftriaxona, otros, amoxi, doxi. Te da la dosis, te da todo. ¿De acuerdo? Entonces, pero esto ustedes lo tienen que saber. No van a estar sacando sus celulares. No, permítame, voy a buscar qué enfermedad tiene, qué germen. En fin. Voy a poner un antibiótico. Digamos que voy a poner meropenem. Meropenem, ¿ya? Y aquí está meropenem, meropenem. Listo, me voy a meropenem. Quiero que vean aquí abajito. Ahí nos dice la dosis. Vean, le puedo dar 1 gramo. No puedo marcar en mi celular por si acaso, pero puedo darle donde dice dosis 1 a 2 gramos endovenoso cada 8 horas, ¿ya? Esa es la dosis. Ahora, aquí quiero que vean, ahí van a ver, ¿no ve? Dice dosis en una injuria renal. No sé si pueden ver esa abreviación que dice CRCL, ¿no ve? Ese CRCL es aclaramiento de creatinina, ¿de acuerdo? Entonces ahí tenemos aclaramiento de creatinina mayor a 50, que dice no ajustar dosis. No es necesario. O sea, si tu paciente tiene un aclaramiento mayor a 50, no ajusto la dosis. Ahora abajito dice aclaramiento de 26 a 50. ¿Cuánto le puedo dar? 1 gramo cada 12 horas. Más abajo, aclaramiento de 10 a 25. ¿Cuánto le voy a dar? 0,5 gramos, o sea, 500 miligramos cada 12 horas. Y ahora ahí dice aclaramiento de creatinina menor de 10. ¿Cuánto le voy a dar? 500 miligramos cada 24 horas. O sea, se dan dando cuenta, a menor aclaramiento, menor es la dosis de antibiótico que yo puedo usar. ¿Se han dado cuenta, sí o no? Sí. Sí, ¿no? Sí, doctor. ¿Sí, seguros? Nos parece que no. No estamos. Fisiopato. No, chicos, en el futuro. ¿Qué has eliminado, Leslie? Ya, vamos a copiar esa imagen. Voy a ponerla aquí. Ya. Ahora sí, como estamos aquí, volvemos aquí a explicar. Ya, perfecto. Ahora vean ahí. Lo que les estaba diciendo es esto, ¿no ven? Este CRCL es aclaramiento de creatinina. Vean, mayor a 50, 26, 50, 10, 25, menor a 10. Si es mayor a 50, no ajusto dosis. 26 a 50, 1 gramo cada 12. 16 a 25, 500 miligramos cada 12. Y menor de 10, 500 miligramos cada 24. A menor aclaramiento, menor dosis de antibiótico. Porque si ustedes no ajustan,
Si ustedes no ajustan, el antibiótico que le van a dar, ¿qué va a causar? Más nefrotoxicidad y van a terminar de lesionar ese riñón. Ustedes lo van a terminar de lesionar. Más probable que el paciente termine en hemodiálisis, ¿no ve? Por no haber cuidado ese riñón. Ahora, la tarea que yo les he dado es cómo calculamos este aclaramiento de creatinina. Para eso que han buscado la fórmula de Cockcroft-Gould, ¿no ve? ¿Sí o no? ¿Han buscado? Sí, doctor. ¿Alguien ha hecho su tarea? ¿Por qué son así? Sí, doctor. ¿Cómo es la fórmula? A ver, permíteme un ratito, voy a borrar esta imagen. Es doctor Vamos a 140 poner aquí una yapu. Ya, espérame tantito, Yo me acuerdo. Ya. 140 menos la edad, por el peso en kilogramos. sobre 72 por la creatinina. y por 0.85 si es mujer. ¿Estamos de acuerdo? ¿Todos han hecho esa fórmula en su tarea? Sí, doctor. Sí, doctor. Pues no parece. Doctor, disculpe, yo soy la única que no ve su pantalla. Yo veo mi pantalla. Bueno, ¿Se ve, no ves? Sí, pero yo estoy viendo. Sí, doctor, sí. Estoy conectado de Ya. unos 5 dispositivos para verlos a todos y ver qué hacen, qué no hacen. Ya. Cuando se salen Ya, de doctor. reunión, entran a la reunión, abandonan llamadas, todo me fijo. Ya. Listo. Ahora les voy a dar un ejemplo, ya casos de la vida real. Vamos a poner un ejemplo. A ver, me ha escrito un cumpa, hasta este amigo José Antesana, me ha mandado una foto de un laboratorio. Ya. ¿Cuánto de creatinina dice ahí? 3.2 3.2. 3.2. ¿Y cuánto es el valor normal de la creatinina? de 0.6 a 1.1 miligramos. De 0.7 a 1.5, 0.8, 1.4, ahí oscila. No va a variar más. Perfecto, ya. Está con creatinina de 3.2. Listo. Nos anotaremos. ¿El paciente cuántos años tiene? 93 años. Vamos a hacer ese ejercicio, ¿ya? 93 años. Entonces, ¿cómo era la fórmula? Ya se me ha borrado. Era la talla. Nos inventaremos la talla menos la edad por el peso sobre creatinina por 72. Ya. Digamos que mi paciente medía unos 75, ¿de acuerdo? 175 centímetros, ¿no? ¿Cuánto estaba su creatinina? 3.4, ¿no ve? Ya. ¿La edad cuánto era? 93 años. 23. Digamos que pesa 75 kilos. Su crea estaba en 3.4, multipliquen por 72. Todo eso a la calculadora, ¿cuánto sale? Doctor, 244, doctor. 14.4. De 15.29. 14.4. 14.4. 14.4, doctor. A ver, ya tranquilo, 14.4, pueblo. doctor. 175 menos 93, 82. Por 75, 6.150 como numerador. 3.4 por 75, 255. 6.150 dividido entre 255 me sale 24.1. ¿Sí? Sí, doctor. La fórmula no está mal, doctor. A ver, otra vez. 175 menos 93, 82. Por 75, 6.150. 3.4 por 72. 244.8 sale aquí el numerador. Nadie dice nada, ¿no? Recién se están enterando. Recién quieren aplicar ¿No semestre. sería el denominador, doctor?
Doctor, ¿no sería 140 menos 93? 25 sale. ¿Cómo es la Doctor, disculpe, fórmula de Cockroach? en lugar de utilizar la talla, utiliza 140. El peso, doctor. Y es 140 de edad multiplicado por el peso en kilogramos. Todo estaba bien, menos aquí la talla. Ajá. 140. Sí, eso. sí. Ah, tienes razón ahí. Muy bien. Buena observación. Volvemos a calcular. Nuestro numerador, denominador, ¿cuánto salía? 244.8. Ahora el numerador, 140 menos 93 por peso 47. 75, ¿no ve? 3.500. 3.525. Perfecto. Dividido entre 248. 244.8. 14.3. ¿De acuerdo? 14.4. Sí, Listo. doctor. Ese 14.3, ¿qué es? Es la tasa de filtrado glomerular. ¿Cuánto filtramos normalmente nosotros? 100 a 120 ml. ¿Cuánto está filtrando este paciente? 14. O sea, ¿se imaginan qué tan bajo está? 14. Ahora, a ver, si este sujeto está filtrando 14, y si yo le quisiera dar meropenem, como hemos dicho, si yo le quisiera dar meropenem, ¿a cuánto le sale esto? Está filtrando A, 14. a 0.5 gramos cada 12 horas. Perfecto, ¿no ves? Su tasa de filtrado está entre 10 y 25. ¿Cuánto le voy a dar? 500 miligramos cada 12 horas. ¿Se ha entendido lo que acabamos de hacer? Hola. Sí, doctor. Nosotros no dicen nada. Sí, sí, doctor, sí se ha entendido. Sí, doctor, ¿puedo repetirlo, por favor? No. Y si participan es para decir que no han entendido. Se ríen. Están viendo sus novelas. No ven el partido del mundial. Ana Daniela sin cámara. La Natalie durmiendo. Y te haces a la sorprendida todavía. Ya. Hacemos otro ejercicio, a ver. Los chicos son el futuro, los chicos. Vamos a buscar, a ver, permítanme. Ya.
Les estoy mandando un laboratorio. ¿Ya? Les he mandado un laboratorio. Todos pueden ver, ¿no ven? Le voy a tomar un screen. Ahí pueden ver la creatinina, ven la urea. Ya. Pongo aquí. Nos vamos a inventar datos. ¿Cuánto está la creatinina? 3.2, ¿no? 3. ¿Cuánto está la urea? 124. Ahí tienen valores de referencia. ¿De acuerdo? Tienen valores de referencia. Están viendo, ¿no ve? Ahí dice creatinina de 0,5 a 0,9 en femeninos, de 0,6 a 1 en masculinos. La urea dice de 10 a 50. Esto es bien variable, chicos. Dependiendo del laboratorio. Cada hospital tiene su propio laboratorio, tiene sus valores, pero el intervalo no es tan grande para variar, por si acaso. No varía tanto. En unos va a ser hasta 1.2, otros 1.3, etcétera. Pero, o sea, el intervalo no es tan grande. ¿Ok? Ya. Entonces, ahora tenemos ahí los valores. ¿Qué les parece la urea? ¿Está normal o incrementada? Incrementada. Está incrementada. Vean cuánto está, 124. Cuando la urea ya llega a 200, alto riesgo de compromiso neurológico. A partir de 120, el paciente ya se va a empezar a deteriorar neurológicamente. Va a estar somnoliento, puede entrar en estado de coma por la encefalopatía urémica. Ya hemos visto que la urea es la que va a matar al paciente, la creatinina va a estar ahí. Pero la creatinina nos ayuda ¿para qué? Para calcular la tasa de filtrado glomerular. ¿De acuerdo? Tasa de filtrado glomerular. Tasa de filtrado glomerular. Para la tasa de filtrado glomerular, la fórmula de Cockcroft-Gault, ¿no ve? Que hemos explicado, 140 menos la edad por el peso sobre la creatinina por 72. Ya. Pondremos un ejemplo. ¿Qué edad tiene este paciente? Dice la foto que les he mandado. 63. 63. Tiene 63 años. Y vamos a poner un peso de 70 kilos, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces meteremos esos datos a la calculadora. 140 menos 63 años, 77. Por su peso, que es 70 kilos, me sale 5.390 como numerador. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí, doctor. 3.21 por 72 me sale 231.12. ¿Estamos de acuerdo? 5.350 dividido entre 231.12. Su tasa de filtrado, ¿cuánto me sale? 23. ¿Sí? Sí, Hay doctor. que desplazar datos. Entonces significa que su aclaramiento está alterado. Ya les dije, la tasa de filtrado, ¿cuánto tiene que ser? De 100 a 120 ml. Ese es el valor normal. Ahora, aquí, en esta fórmula que han buscado, que es la de Cockcroft-Gault, que yo le he puesto talla porque me equivoqué, me confundí con una fórmula de ventilación mecánica. Aquí en esta fórmula de Cockcroft-Gault hay una variable que nos hace variar, hay una variable que puede cambiar nuestros resultados. ¿Y cuál es eso? El peso. Porque imagínense, quiero que trabajen con los mismos datos, pero ahora quiero que le pongan un peso, no sé, de 120 kilos. Digamos que mi paciente es un pinche gordo y pesa 120 kilos. Calculen la tasa de filtrado glomerular. $39, doctor. 34, doctor. 39.9, ¿no ve? El primero. 39.5, doctor. Ahora, ¿cómo está la tasa de filtrado? ¿Ha salido más elevado, sí o no? Sí, ¿Y por qué ha salido elevado? Por el por el peso. peso. Eso. Es lógico saber que si al numerador le pones un número más grande, tu resultado de la división va a salir también un valor
más elevado. Entonces el peso no es confiable aquí. ¿Se entiende? Esta fórmula es muy útil para analizar, pero ya no nos es útil para saber realmente si su tasa de filtrado es o no es. En estos casos, ¿qué se hace? Ustedes saben que tenemos una guía que se llama la guía Cadigo. ¿Saben qué es la guía Cadigo? ¿Han visto? Por lo menos en Facebook, ustedes que viven en redes sociales. ¿Saben o no saben qué es la Cadigo? Ya ha salido la Cadigo 2026. Y la Cadigo prácticamente es la que... ¿Dónde está? Ahí está. Estas son las guías Cadigo. Estas mandan cómo se tiene que hacer el diagnóstico de todo. Lesión renal aguda, enfermedad renal crónica, todo eso. Bueno, estas mismas guías han sacado lo que nosotros decimos la tasa de filtrado. Ustedes saben que ahora en medicina todo hay calculadoras, aplicaciones. Ahora quiero que vean la fórmula de la tasa de filtrado glomerular. ¿Ya? Vamos a ver. No sé si nos va a mostrar aquí. Aquí está calculadora de la función. A ver, aquí sí me muestra la fórmula. Qué lento mi Wi-Fi. No me muestra la fórmula. Fórmula tasa de filtrado glomerular. Ya, quiero que vean la fórmula, ¿de acuerdo? Para que entiendan por qué se utiliza una aplicación. Ya, a ver, vamos a ver. Ok, esta es la fórmula. ¿Vean la fórmula? ¿Vean? 141 por minuto sobre no sé qué, max, bla, bla. Bueno, ¿ve? Elevado a la 1209, 0.93 por la edad. ¿Ven esto, no ve? Ya. Sí, Esto no se lo sabe ni el nefrólogo. Entonces, ¿qué se ha hecho? Se ha creado una calculadora que es tasa de filtrado glomerular de la Cadigo. Ustedes buscan cálculo del filtrado glomerular de la seca de EPI, como dice aquí. Y se entran. Hay aplicaciones para introducir datos. ¿De acuerdo? Entonces vean ahí qué variables hay. Ya. ¿Cuántos años tenía nuestro paciente? 73. ¿Cuánto era su creatinina? 63. 3.21. 21. ¿Era mujer? No. ¿Era negro? Claro. No sabemos, tal vez. No. Y le pongo calcular. ¿Cuánto me sale su tasa de filtrado realmente? 19. 19. ¿Cuánto me salía con mi Cochrane Gold? ¿A este Cochrane Gold o a esta calculadora que es la seca de EPI? ¿Cuál creen que se usa? Creatinina, y en toda esa ecuación que han visto anteriormente, así con potencias y demás, se ha reemplazado por esto. Es lo mismo, pero aquí ya es simplemente introducir datos. Entonces, esta es la fórmula. Significa que ese paciente filtra 19.47 mililitros de orina por minuto por 1.73 metro corporal. Entonces, esto, por ejemplo, para mi tasa de filtrado, me ayuda ¿para qué? Para darle antibióticos acorde a lo que su riñón puede tolerar. Ya les he mandado las fotos, por ejemplo, ahí de un laboratorio y les he mostrado aquí. Por ejemplo, si mi paciente estaba, ¿en cuánto me salía? Me salía 19. ¿Dónde está su tasa de filtrado? ¿Aquí, menor a 10 o de 10 a 25? De 10 a 25. ¿Cuánto le puedo dar de antibiótico? 500 miligramos cada 12 horas. Si ustedes no hacen ese ajuste, el antibiótico va a terminar de lesionar ese riñón. ¿Se entiende? ¿Se ha entendido? ¿Ha quedado claro? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Bueno. Entonces eso lo tienen que saber, ¿de acuerdo? Bien. ¿Cuánto nos falta?
Vamos a quedar en este cuadrito. Este cuadrito quiero que se lo aprendan igual. Esta es una forma de diferenciar una lesión renal prerrenal y una renal también, porque han visto que las prerrenales se convierten en renales, entonces lo vamos a analizar. Muy bien. Aquí, ¿cómo vamos a hacer la evaluación para el día de mañana? Les voy a mandar un comunicadito más nochecito para indicar el horario. El examen va a ser mañana. Me imagino que mañana no tienen nada en la tarde. Entonces vamos a poner una evaluación y yo voy a indicar mediante una lista qué personas se van a conectar y vamos a hacer la evaluación, ¿de acuerdo? Por horarios. Entonces vamos a hacer de 10 en 10 para que sean simplemente 5 rondas, ¿de acuerdo? Y de esa manera damos nuestra evaluación. Los temas que entran a la evaluación DITO 4, hipertiroidismo, diabetes mellitus y sus complicaciones agudas. Nada más. Para las tareas que Mateo ya me ha indicado, van a subir su documento en PDF a la plataforma. Y en plataforma tiene que haber, si son 50, tiene que haber 50 tareas. Entonces, por favor, escaneen su tarea y lo van a subir a plataforma. Eviten subir las tareas de otro. Me voy a fijar. Encuentro parecidos o similares o no falta el sinvergüenza que me sube la misma tarea del otro. A los dos les anulo la nota. ¿De acuerdo? Porque es hacer trampa. Nada más. Eso es. El examen no va a ser difícil, no se preocupen. No es la mejor manera, pero no hay otra manera de evaluar. Entonces, solo les pido que repasen, sean conscientes. Hemos llevado los temas que corresponden, no son muchos. Nada más. ¿Alguien tiene alguna duda Doctor, respecto a eso? disculpe, ¿hasta cuándo van a estar para subir la tarea? O sea, ¿a qué hora se va a habilitar? Porque revisé en la Estaba plataforma. pensando en un horario entre horas 16 a 20, ya entre horas 16 a 20 para que todos se saquen disposición de tiempo, tengan un poco más de tiempo para repasar en la mañana y tarde, a menos que ya tengan planes, ¿no ves? Se van a ir al BUBA, al fórum, no sé, tal vez eso es mucho más importante, todo puedo pensar de ustedes, pero bueno, ¿de acuerdo? Entonces, mañana damos esto. Sería la plataforma, subir las tareas. Hito 4. La plataforma va a ser subir las tareas y vamos a hacer un enlace para dar la evaluación. ¿De acuerdo? Vamos a hacer la evaluación. Vamos a hacer, como les digo, yo creo que va a ser 4 rondas de 12 personas. Entonces, todas van a estar con cámaras abiertas, manitos mostrando, para que nadie pueda teclear ni nada y solo sea con participación. Un examen oral prácticamente. Porque con cuestionario ya les he mostrado que se hace con IA y eso no refleja absolutamente nada. Aquí ustedes se van a defender acorde a lo que se pueda. ¿Listo? Nada más. ¿Alguna duda? Doctor, disculpe, en cuanto al examen, ¿va a ser ronda de preguntas para las personas, o sea, para todos, o va a ser uno por uno? Va a ser buena idea. Yo creo que vamos a hacer uno por uno. Ya. ¿De acuerdo? Vamos a hacer uno por uno. O podemos hacer uno para todos y el que participa, pues participa. El que no, no. Creo que va a ser más fácil porque al final pregunto algo y se queda sin responder. Vamos a perder minutos, vamos a perder tiempo. En cambio, el que sí se sabe la respuesta, participa, listo. ¿De acuerdo? Espero que sea una mejor forma de evaluar y todos estén de acuerdo o alguien quiere hacer su objeción y decir, no, que queremos un cuestionario, que quiero que ChatGPT me lo apruebe mi Hito 4, Gemini, no sé. Eso lo dejo a conciencia de ustedes. No me voy a hacer problema en la evaluación yo, porque al final, por la situación que ha pasado, dudo que haya muchos problemas en la universidad. En teoría todos deberían pasar, ¿no? ¿Cómo es posible que se aplace estando en su casa? Es imposible. Pero bueno, entonces, por favor, repasen. La doctora Doritza ya me ha enviado igual sus notas, entonces simplemente es poner las mías y cargar los promedios a plataforma. ¿De acuerdo? Nada más. ¿Alguien más quiere decir algo, comentar algo? ¿Todo claro? Por si acaso, para las personas que no activan bien su cámara mañana, lo saco del examen. ¿De acuerdo? O sea, me ponen sus ventanas, su techo, se le ve un pedazo de cabello. ¿Qué onda? ¿Qué están ocultando? ¿Qué les pasa?
Entonces, por favor, sus cámaras bien activadas, sus manitos igual bien visibles. Es bien susceptible, cualquiera podría reclamar, no, que ha hecho trampa, que le han ayudado, que esto, que lo otro. No. Por eso estoy optando por un examen oral, para que sea lo más equitativo. Vamos a tratar de que las preguntas sean de igual medida para todos, ¿no? Ni fáciles ni difíciles, y todos puedan acceder a lo mismo. Bueno, nos vemos mañana. Chao, chao. Hasta mañana, doctor. Buenas noches. Hasta mañana, doctor. Hasta mañana, Hasta doctor. luego, doctor.